Buen día. Somos Alicia Portillo y Rubén Cerrillo, profesores de la Facultad de Artes y Diseño y miembros del Laboratorio de Edición Artesanal. Estamos contentos de participar en este encuentro, aunque sea a la distancia, ya que es una oportunidad para compartir desde diferentes voces. Hoy estamos aquí para comentarles un poco sobre nuestro quehacer desde las prácticas pedagógicas que estamos desarrollando en diseño. Hay diferentes formas de abordar lo invisible del diseño, pero hoy vamos a compartir nuestra visión desde el concepto de edición gráfica. Edición gráfica es el nombre más reciente de una de las áreas de profundización que se decidió reconfigurar durante la renovación del Plan de Estudios de Diseño y Comunicación Visual en 2015 en la Facultad de Artes y Diseño. Y cabe decir que esa renovación responde a una preocupación por potenciar y discutir desde otras perspectivas lo que por muchos años y generaciones llamamos diseño editorial. Este cambio es una apuesta por repensarnos al ejercer las prácticas diseñísticas ligadas a crear, idear, proyectar y mediar productos e ideas desde lo editorial. Pero acerquémonos un poco al centro de esta reflexión. Preguntemos primero, ¿a qué se debió el cambio de nomenclatura? Existen diferentes perspectivas que sustentan, argumentan y proponen diversas metodologías para ejercer y reflexionar las prácticas de diseño editorial. Y derivado de contrastar estas visiones, hemos logrado visibilizar que una de las limitaciones del concepto diseño editorial, y que de hecho nos llevó a la necesidad de desarrollar la idea de edición gráfica como soporte reflexivo para afrontar el reto, que comienza con la idea de que el objeto de diseño es una entidad genérica que puede sostenerse en guías abstractas que sirven para maquetar el libro y que se practica desde una serie de criterios y recomendaciones, casi mandamientos, que por largo tiempo se han enseñado, con pocas variantes, de maestros a aprendices, primero en los talleres de imprenta y después en espacios editoriales y en escuelas de diseño. Hay diferentes visiones y filosofías, claro. Se han renovado los criterios de selección para los elementos de la página o para las estructuras de los libros, pero en gran medida la norma se ha mantenido estable y constante, razón por la cual nos llega la FAT en un estado bastante conservador y sostenido desde una serie de componentes y normas que se aplican a la página y que se revisan de manera independiente para aplicarse secuencialmente al integrar el diseño. En general, la formación en diseño editorial piensa el libro de adentro hacia afuera, de la tipografía a las cubiertas. Esto sucede muy probablemente porque las elecciones materiales del objeto ya estaban tomadas por una preconcepción y necesidad de producción determinada por la editorial o el editor y por los parámetros comerciales en que se debe de insertar su venta. Y esto se convierte no solo en una referencia, sino en una especie de mandato, no dicho, que constriñe y limita las posibilidades creativas y enunciativas de lo editorial. Esta situación fue sistematizando la forma de trabajo en los grupos editoriales y pasó de manera natural a la enseñanza en las escuelas como la forma que se sostenía, y aún lo hace, desde el argumento que si funciona en el mercado, por lógica directa debe funcionar al ser enseñado como fórmula de aplicación. El concepto de edición gráfica busca poner en crisis estas predeterminaciones, en términos de no verlas ya como la narrativa única para pensar la edición, pues si bien hay que reconocer que este método ha demostrado ser funcional en su aplicación comercial industrial, también ha demostrado que no es suficiente cuando el medio laboral contrata menos diseñadores y exige más habilidades en tiempos reducidos, o cuando los diseñadores, que frecuentemente son agentes independientes, ahora están en necesidad de serlo, buscando otras formas posibles para narrar y repensar la crisis que lo editorial afronta desde hace décadas y que ante el panorama de la pandemia por COVID-19 se ha vuelto un tema urgente e impostergable. Así lo editorial comienza cuando partimos de un contenido que ha sido seleccionado bajo un criterio, postura y sobre todo está dispuesto para ser publicado. Termina, según algunas posturas, cuando los archivos están listos y es frecuente que el diseñador se quede totalmente apartado de los procesos de producción y distribución, que son labores coordinadas por el editor o grupo editor,
pero con ello se limita la participación del diseñador en la toma de decisiones que podrían contribuir al producto editorial, y vale la pena decir que esa es una decisión del mercado, y no así del saber editorial. En la Facultad de Artes y Diseño y en el Laboratorio de Edición Artesanal, LEDAR, nos interesa preparar y acompañar a nuestros estudiantes para que sean profesionales competentes y creativos. Y de esta idea central se desprende la noción de repensar cómo delimitamos las características y habilidades que deben desarrollarse en las prácticas de diseño editorial para exceder la noción de diseñador formador. Sabemos que no todos los estudiantes tienen los mismos incentivos, pero también entendemos que el reto es formar posturas que sean solventes para superar situaciones complejas de forma creativa y situada, pues cada estudiante decidirá la forma de llevar su vida profesional. Así es que acudimos a la idea de edición gráfica para fortalecer la figura del diseñador editorial y consolidar a un profesional que pueda desarrollar la pertinencia de un proceso integral de edición visual, virtual o no, que pueda inmiscuirse en el proceso completo, desde seleccionar un texto y prepararlo, con todo lo que implica para su impresión, adquiriendo habilidades que no están radicadas en la formación disciplinar del diseñador. Que pueda continuar su trabajo central de diseño del objeto editorial con pleno conocimiento de los procesos de producción, sus posibilidades y limitantes, en el entendido de que todo producto está enmarcado en la necesidad de venta o mediación de algún tipo. De alguna manera, el cambio es sutil. No estamos inventando o reinventando el diseño editorial, sino fortaleciendo las capacidades del diseñador a partir de entender los retos de la edición para que de manera integral se pueda proponer y solventar situaciones sencillas que normalmente no estarían en su quehacer o que de manera inconsciente han salido con el tiempo de ese quehacer. Debemos aclarar que nos valemos de la idea de labor del editor como soporte meditativo para desarrollar diversas perspectivas del proceso de preparación de textos, como una forma de fortalecer la razón del diseñador editorial. Pero entendemos que no se busca suplantar esas labores, pues para pretenderlo faltarían muchos otros conocimientos que lo sustentaran. Sin embargo, es necesario que el estudiante comprenda las necesidades y dificultades de la elección, manejo del texto y motivos de la publicación, para establecer la mejor versión de un concepto creativo y planear el objeto de diseño, no desde preconcepciones de producción, sino como consecuencia de reflexionar desde los saberes adscritos a los medios de producción e impresión, así como sus posibilidades sin perder de vista el objeto de comunicación, que es el texto, en un contenido y que sea claro, es decir, la dialéctica entre ambos. Para algunos colegas, la idea central podría ser un retruécano de una actividad ya realizada en la vida profesional. Sin embargo, hay que aclarar que ese no es necesariamente el punto de vista de la formación académica, en la que, insistimos, si solo se atomizan los saberes técnicos y teóricos y no se concibe el objeto de diseño ni de forma integral, y si no se apela a todas las posibilidades de producción que la industria puede proveer, en el futuro, el profesionista se topará con dificultades que harán aún más complicada la labor de ser crítico y creativo. Por ello, hemos procurado cambiar la forma en que deseamos que los estudiantes en edición gráfica asimilen su profesión, con más elementos y ampliando su visión hacia la toma de decisiones, más cercano a un editor, más consciente del texto y explorando más el objeto y las posibilidades que permite si es visto desde diversas prácticas de edición gráfica. En este sentido, en LEDAR hemos procurado hacer proyectos con grupos de estudiantes que pasen por las 4 fases de la cadena editorial: la edición, el diseño, la producción y la distribución, trabajando desde la búsqueda o, en algunos casos, la creación original del texto, pasando por un análisis de necesidades y posibilidades de producción real con criterios sencillos, sí, pero no convencionales, para con esto poder realizar una producción que pueda culminar con la distribución y venta de la edición. En todo momento, el trabajo se realiza en equipos y dinámicas de argumentación y elección. En estos casos,
partimos de lo que el objeto requiere y los medios de producción que disponemos para poder diseñarlo. Es decir, que los estudiantes trabajan mucho más en comprender la fase de selección y edición para conseguir un objeto editorial que luego llevará los aspectos gráficos requeridos. Los componentes de la página, que son los lineamientos de diseño bajo la tendencia, guía o filosofía más pertinente, como lo dice Hochuli. Sea cual sea el principio del que el diseño siga, todas las partes de un libro deberán descansar en la misma medida sobre una planificación unificada, de modo que elementos equivalentes reciban un tratamiento equivalente, desde la primera hasta la última página. Una vez realizada la maquetación, digital o no, en el libro procedemos a la producción realizando las acciones de preprensa, impresión y armado requeridas para cada caso, y el aula se convierte en un taller de producción. Con estas acciones, los estudiantes se dan cuenta de las implicaciones reales de sus decisiones, y aunque en todo momento cuidamos de no tener errores, de haberlos, se analizan para saber cómo asumirlos y si es posible reducirlos o incluso salvarlos. No es la idea improvisar, pero los errores son la consecuencia directa de las acciones de aprendizaje y del compromiso mostrado con la producción. De alguna manera, son una forma de ligarnos de manera situada a la realidad, ya que afectarán a la posterior distribución y costo de recuperación a la que se enfrentan los estudiantes. Reiteramos que quizá este modelo de trabajo por proyectos no es novedoso. Es la forma de llevar en un espacio que nos debe de acercar más al concepto del oficio para ser mejores profesionales y que los estudiantes tengan una formación más integral y empática con los miembros de la cadena de valor del libro. Como es normal en el trabajo de diseño, el diseño gráfico es transparente. Si está bien realizado, fluye sin contratiempos y contribuye a mejorar el sabor de boca del texto. Si está mal realizado, se convierte en un obstáculo para la lectura. En esta fase de formación, el trabajo que realizamos con los estudiantes debe de ser comprometido y sentido, un poco más que transparente, pero nunca un obstáculo. Claro que en ocasiones procuramos evidenciar y exaltar un poco más los valores gráficos y de producción, poniendo énfasis en el diseño material, pues es una estrategia efectiva para evidenciar la riqueza y complejidad técnica de este, pues creemos que ese es uno de los resultados de conocer a profundidad los medios de creación y producción. Mientras más sutilmente complejas sean las propuestas, más retos por resolver tendrán y por ello más aprendizajes y experiencias. En ese sentido, pensamos en los jóvenes diseñadores como una suerte de autores gráficos. El texto no es de ellos, casi nunca, la necesidad de publicación tampoco, pero el objeto de diseño sí lo puede ser, y esa relación más íntima debería de comprometerlos con toda la idea de su producción. Sabemos que este cambio de término aún no se impone en el sentir de la comunidad en la facultad. Es por ello que en la edad procuramos explorar otras formas de trabajar las prácticas diseñísticas regresando al taller, como un primer paso para reaprender el diseño editorial. Los saberes técnicos no cambian, pero el tiempo en el taller, el tiempo ejerciendo los oficios manuales durante la producción, ralentizan la experiencia de diseñar, obligan a los estudiantes a detenerse un poco a sentir, a sorprenderse, a planear, a disfrutar y comprender mejor su labor, y sobre todo hacen justamente significativa esa idea, la de la labor, y esperamos que a partir de ello puedan regresar a la pantalla con una perspectiva más rica y con la certeza de que en un momento dado pueden integrar otras formas de mediar en el diseño visual. El trabajo que hasta ahora hemos realizado se ve reflejado en las producciones de tiro corto que han resultado del trabajo originado en los diferentes grupos de los miembros del EDAR y que ha sido distribuido por los propios estudiantes en eventos tanto al interior como al exterior de la facultad, lo que nutre la idea de vinculación con diversos contextos de enunciación, y por ello siempre concluimos las actividades con un análisis de resultado y aprendizajes significativos, haciendo énfasis en las experiencias y saberes adquiridos. Aún nos queda mucho camino por explorar, diferentes pedagogías que explorar desde el taller, la colectividad, la experimentación y la academia, sobre todo al pensar en comunidad, y ahora, más ahora, que desde la distancia nos debemos el poder reconfigurarnos, sabiendo que lo importante está en muchos lados,
no solo en una pantalla. Muchas gracias.